donde hay caridad y amor, donde hay caridad, ahí está Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Reveló a las naciones su salvación. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Señor Dios Todopoderoso, escucha las oraciones de tu pueblo, ahora que recordamos la acción maravillosa de nuestra creación y la maravilla aún más grande de nuestra redención. Que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos hagas dignos de participar del banquete de su reino. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su pleno cumplimiento en nosotros el misterio pascual, para que quienes por tu bondad han sido renovados en el santo bautismo, den frutos abundantes con tu ayuda y protección, y lleguen a los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Y después de predicar la palabra en Perge, bajaron a Atalía, y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los había encomendado a la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Dios mío, mi Rey. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Todos, tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad.
todos bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Dios mío, mi Rey. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una esposa que se ha adornado para su esposo. Y oí una gran voz desde el trono que decía: He aquí la morada de Dios entre los hombres, y morará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y el Dios con ellos será su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor, porque lo primero ha desaparecido. Y dijo el que está sentado en el trono: Mira, hago nuevas todas las cosas. Palabra de Dios. Te alabamos. Aleluya, 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 aleluya. Os doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amaos también unos a otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os amáis unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, mañana se inicia el ministerio del Papa León XIV. Mañana inicia, es la misa de inicio de su pontificado, solemne. Y para nosotros es un acontecimiento más en la historia de la Iglesia, pero es un acontecimiento especial porque es un nuevo sucesor de Pedro. Y entonces, como tal, nos ayuda a tomar conciencia de la realidad de la Iglesia, de la cual también nos hablan las lecturas de hoy. Y que es algo que es importante que traigamos continuamente a la memoria. Fijaros que la relación de Jesús con sus apóstoles, la enseñanza, siempre, generalmente, es al grupo de los apóstoles. Solo hay un momento en que se para a Pedro y le pregunta: ¿me amas más que estos? Después, en general, Jesús habla a unos, o habla a 3, o a los 12, o a los 8, porque es una enseñanza a toda la Iglesia.
Es una enseñanza a toda la Iglesia. Nosotros pertenecemos a la Iglesia. Y si no perteneciéramos a la Iglesia, no podríamos conocer a Cristo. De hecho, estamos en la Iglesia porque por el bautismo hemos sido incorporados al misterio mismo de Cristo. Y eso hay que recordarlo una y otra vez. Que es un vínculo de pertenencia, es una fuente de gracia y también es una exigencia de vida. Las lecturas de hoy nos hablan de ese misterio de la Iglesia, todas. Si hacemos una comparación entre la primera y la segunda, podemos decir, la primera es la Iglesia que se desarrolla en la historia. Son los apóstoles que han salido a predicar y que anuncian a la gente, dice, para entrar en el reino de Dios hay que pasar por tribulaciones. ¿Por qué? ¿Por qué hay que pasar por tribulaciones? Porque es el misterio de Cristo, que viene a reconciliar a los hombres de Dios consigo. Porque la presencia del cristiano en el mundo no es una presencia pasiva, sino que es colaborar con Dios en la salvación de los hombres. Los que son incorporados al misterio de Cristo para la salvación son también llamados a anunciar la misericordia de Dios a los que nos rodean. Entonces se habla de ese desarrollo de la Iglesia. Si volvéis a leer después en vuestra casa los textos, pues lo veréis, ¿verdad? Pablo y Bernabé, que habían salido de la iglesia de Antioquía, que iban a predicar por aquí, por allá, por todas partes, dice, donde iban, a los sitios que llegaban, iban institucionalizando la Iglesia. Nombraban presbíteros. Pero no era solo algo funcional, sino que dice, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor, en quien habían creído. Es la obra de la gracia. Oraban, ayunaban, instituían presbíteros para que pudieran celebrarles los sacramentos, para que pudieran anunciarles la palabra. ¿Y después qué hacían? Dice, después volvían, de donde habían salido a Antioquía, reunían a la Iglesia, es decir, a los cristianos que ya conocían, ¿y de qué hablaban? Dice, les contaban lo que Dios había obrado por medio de ellos y cómo habían abierto a los gentiles la puerta de la fe. Es decir, habían salido a anunciar la palabra de Dios, después volvían, se reunían otra vez con los cristianos, ¿y de qué hablaban? De las maravillas de Dios en el mundo. Esto es muy importante pensarlo, porque ¿cuántas veces los cristianos nos reunimos a hablar de las cosas del mundo? Nos reunimos como cristianos, pero para hablar de las cosas del mundo, cuando como cristianos debemos reunirnos para hablar de las cosas de Dios, de las maravillas que Dios hace. No hablan de las dificultades, no hablan de los problemas, sino lo que Dios había hecho por medio de ellos, las magnalia Dei, las maravillas de Dios, las maravillas de Dios. Vivían la acción de gracias a Dios. La segunda lectura, que es del Apocalipsis, habla de lo mismo. Habla de la Jerusalén celeste que baja. La Jerusalén celeste que ya baja es una imagen de la Iglesia ya consumada, de la plenitud de los redimidos que están con Cristo en el cielo, que ya baja. Es decir, habla de ese momento en que la Iglesia ya habrá acabado su misión en el mundo, porque Cristo vendrá para juzgar a vivos y muertos. Y por lo tanto es la entrada en el reino celestial. La Jerusalén que baja de lo alto. Aquella que dice San Pablo es nuestra madre que viene del cielo. Es lo mismo, es el misterio de la Iglesia. Ahora cuando estamos aquí celebrando la Eucaristía, la misa, también nos unimos a los santos del cielo. Si os fijáis, en todas las celebraciones hay un momento antes de que cantemos o recitemos el Sanctus, decimos con los santos y los ángeles, te alabamos, diciendo o cantando, es igual, una fórmula parecida. Nosotros, que estamos llamados a la misión, la Iglesia del cielo, a la que nos unimos para dar alabanza a Dios. Pertenecemos a la Iglesia. Bueno, ¿quién es el que está presente en esta Iglesia que en el mundo, en medio de la tribulación, anuncia la salvación de Dios? Y aquel que congrega a los redimidos y los presenta delante de Dios Padre en el cielo, el Cordero que está sentado en el trono.
Es el mismo Jesús. Es el mismo Jesús. Y aquí vamos al Evangelio. Muy bonito. Muy bonito. Está Jesús en el cenáculo con sus amigos. Estos textos del cenáculo, estos discursos de Jesús en la última cena, para nosotros son muy importantes, porque nos recuerdan también que Cristo, a cada uno de nosotros, en la iglesia, nos sigue hablando, nos sigue hablando. ¿Y qué les dice Jesús? Jesús está a punto de morir en la cruz, pero fijaros de qué forma habla de su muerte en la cruz. Dice: ahora es glorificado el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Jesús. Dios que se ha hecho hombre en su carne mortal, que carga con los pecados del mundo, que no se sustrae al mal del mundo, sino que aquel que no cometió pecado, dice San Pablo, Dios lo hizo pecado por nosotros. Pero dice: ahora es glorificado el Hijo del Hombre. ¿Cómo va a ser glorificado? Si va a morir en la cruz. Pero allí se va a manifestar su gloria, porque es la gloria del que vence el mundo, del que vence la muerte, del que nos libera del pecado. Ahí se manifiesta, ahí es glorificado. Creo que debemos pensar esto, queridos hermanos. ¿Cuándo somos glorificados? ¿Cuándo manifestamos la gloria de Dios? ¿Cuándo se manifiesta la gloria de Dios en nosotros? Algún autor ha dicho: la glorificación del Hijo del Hombre, la glorificación de Cristo es la unción del Espíritu Santo. ¿Cuándo se manifiesta en nosotros la gloria de Dios? Cuando en la prueba vencemos por el amor de Dios, cuando respondemos al mal con bien, como en aquella oración de San Francisco, ¿verdad? Donde haya ofensa, yo ponga perdón. Donde haya guerra, que yo lleve paz. Donde soy injuriado, que responda con buenas palabras. Donde quizá abunda la envidia, que manifieste la generosidad. En un mundo codicioso que quiere acumular, que sea liberal con mis bienes. En un mundo que busca la comodidad y que no soporta el sufrimiento, que sepa cargar con las limitaciones del prójimo. En un mundo que excluye y aparta a los que tienen limitaciones o a los que son incómodos, que sepa acompañar. En un mundo que oculta la enfermedad, que se avergüenza de las debilidades de los suyos, pues que sepa llevar consuelo, sanación. El Hijo del Hombre es glorificado. Y entonces Dios es glorificado en él. Jesús en la cruz manifiesta la gloria del Padre, da gloria al Padre. ¿Por qué? Porque no antepone absolutamente nada a su Padre. No antepone nada, da gloria al Padre. Allí manifiesta. Cuando uno dice: ¿cómo sé que amo a Dios? Porque no antepongo nada a Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Es el primer mandamiento. Así damos gloria a Dios. ¿Damos gloria a Dios haciendo una catedral? Pues sí, si se hace con amor, sí. ¿Damos gloria a Dios haciendo muchas rogativas? Si se hacen con verdadera piedad, sí. Pero ¿cómo damos gloria a Dios? ¿Cómo manifestamos que damos gloria a Dios? Si vivimos para Dios. ¿Cómo vamos a vivir para Dios? Como dice Jesús después: si os amáis los unos a los otros. Damos gloria a Dios cuando de alguna manera manifestamos la esencia de Dios, aquello que es más propio de Dios en nuestra propia vida, cuando en nuestra propia vida se lee el misterio de Dios. Y Dios es amor. Dios es amor. Que os améis los unos a los otros. De cualquier manera, no, porque ese es el límite. Y ahí es, por eso es tan importante, ¿verdad?, tener sentido de la pertenencia. Porque tenemos nuestra forma de amar. De hecho, continuamente, de alguna manera, con las leyes, con las ideologías, con los medios de difusión masiva de propaganda, se intentan establecer modos de amar. Continuamente.
Entonces nosotros, nuestra pertenencia, ¿a quién pertenecemos? A Cristo. ¿Dónde aprendemos a amar? En Cristo, en el Hijo del Hombre, en el cual Dios es glorificado y que es glorificado por Dios, porque vence la muerte con su resurrección. Porque es un amor que no se amilana ante la dificultad y es un amor que no puede ser aplastado por el odio del mundo. Vence con su resurrección. Como yo os he amado. Como Jesús nos ha amado. Por eso Jesús es aquel que continuamente por nosotros, queridos hermanos, ha de ser contemplado. Especialmente cuando recibimos la comunión. Hoy estaba pensando, como mañana se inicia el pontificado, este domingo, se inicia solemnemente el pontificado de León XIV, el nuevo Papa, que podíamos ofrecer la comunión por él cuando comulgamos. Lo he pensado porque me he acordado que Santa Teresita del Niño Jesús, su primera comunión y su última comunión, ella ofrecía la comunión cuando comulgaba. A veces en alguna carta dice, hoy mañana ofreceré la comunión por ti. En aquella época no podían comulgar cada día. Tenían que pedir permiso a su confesor para comulgar. No era habitual la comunión frecuente. Su primera comunión la ofreció por un mendigo. Porque cuando era pequeñita, una vez intentó dar limosna a un pobre y se la rechazó, no se sabe muy bien por qué, y entonces ella dijo, cuando haga la primera comunión, la ofreceré por ese hombre, por ese pobre. Y la última comunión la ofreció por un sacerdote que se había apartado de la iglesia, había dejado el ministerio. Ofrecía la comunión. Pensaba que hoy podríamos, el que quiera, claro, que cada uno puede ofrecer la comunión por el inicio del pontificado del Papa León. Pero también pensaba, fijaros, cuando comulgamos, queremos recibir la gracia de Cristo, queremos recibir el poder de Cristo, pero no solo hay que querer recibir los bienes de Jesús, sobre todo hay que querer permanecer con Jesús. Hay que querer permanecer con Jesús. El misterio de la comunión es el misterio de su amor, es el misterio de su amistad, de su corazón que se une a nuestro corazón. Y entonces, después, podemos amar a los demás como Él nos ha amado. Y los demás pueden conocer que somos discípulos de Jesús. ¿Cómo lo pueden conocer si no saben quién es Jesús? Si igual no han oído hablar de Él. ¿Cómo pueden conocer los demás por nuestro amor que somos discípulos de Jesús? ¿Cómo lo pueden conocer? Porque si amamos con ese amor mismo que Jesús nos tiene, entonces dirán, aquí está amando otro. Nadie ama de esa manera. Nadie quiere de esa manera. Eso ha pasado en la historia muchas veces. Nadie ama de esa manera. Aquí hay otro. ¿Cuál es el secreto de esa persona que es capaz de amar sin esperar nada a cambio? Que es capaz de amar hasta el punto de dar la vida, que como dice San Pablo, no lleva cuentas del mal, ni se engríe, ni se vanagloria de sus buenas acciones. ¿Quién está? ¿Cuál es el misterio de ese amor? ¿Quién se esconde detrás de ese amor? En esto conocerán que sois mis discípulos, por el amor que os tendréis los unos a los otros. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible, lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato,
padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, que siempre está con nosotros. Por la Iglesia, morada de Dios con los hombres, para que observando el mandamiento nuevo, sea en medio del mundo signo de esperanza de la nueva tierra que Cristo ha inaugurado, roguemos al Señor. Pedamos por el Papa León en el inicio de su pontificado, para que el Señor lo bendiga y lo llene con sus dones, para que cuente con colaboradores leales que le ayuden a ejercer su ministerio y no le falte el afecto de todos los fieles, roguemos al Señor. Por todos los que trabajan por un mundo mejor, para que la victoria de Cristo sobre la muerte aliente sus esfuerzos, roguemos al Señor. Por todos los que sufren, para que sean enjuagadas las lágrimas de sus ojos, roguemos al Señor. Por todos nosotros que participamos de esta celebración, por las intenciones que cada uno lleva en su interior, pidamos los unos por los otros, para aquellas personas que conocemos y nos son cercanas, especialmente por los enfermos, por los que sufren, por los que se han quedado solos, los que han sufrido maltrato o son objeto de burla, por los que pasan por dificultades económicas o se encuentran en la oscuridad de la fe. Roguemos al Señor. Concédenos, Padre nuestro, lo que te pedimos, y haz que cumplamos el mandamiento nuevo de tu Hijo, amando como Él nos ha amado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que nos haces partícipes de tu única y suprema divinidad, por el admirable intercambio de este sacrificio, concédenos alcanzar en una vida santa la realidad que hemos conocido en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado.
porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Teresita y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa León, a nuestro obispo Juan José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Recuerda a tu Hijo, reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tu Hijo Joaquín, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Y a todos nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino.
donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo soy la verdadera vid y vosotros los sarmientos, dice el Señor. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Aleluya. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Latiendo vivo en un silencio amante, postrar el alma como quien quiere darse, hacerlo todo en vida concentrada,
haciendo simple la historia complicada, silenciándonos, ofreciéndonos, encendiéndonos, donándonos, como hostias vivas, como hostias vivas a nuestra vida, hostia viva. Agüita clara, trigo sencillo y cierto, ser hostia pura, inmensa en su secreto, feliz y pleno, ajeno a las miradas, como una hostia negra transfigurada, silenciándonos, ofreciéndonos, encendiéndonos, donándonos, como hostias vivas, como hostias vivas a nuestra vida, hostia viva. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva, los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recordad que el próximo sábado hay esa jornada arciprestal que van juntos al santuario de San José de la Montaña y han quedado a las 10 en la plaza de Lesseps. Tenéis información en la cartelera de la entrada. Luego allí en San José de la Montaña también se puede ganar la indulgencia jubilar de este año y habrá una misa a las 12 presidida por el cardenal Omeya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Inclinaos para recibir la bendición. Dios, que por la resurrección de su unigénito os ha redimido y adoptado como hijos, os llene de alegría con sus bendiciones. Amén.
Y ya que por la redención de Cristo recibisteis el don de la libertad verdadera, por su bondad recibáis también la herencia eterna. Amén. Y pues, confesando la fe, habéis resucitado con Cristo en el bautismo, por vuestras buenas obras merezcáis ser admitidos en la patria del cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.